Despedimos la temporada de Objetivo, volveremos en septiembre con nombres y apellidos que rescatamos del olvido. Ramona Domínguez, una vecina de Mianos, Zaragoza, fue noticia recientemente. Su nombre se incorporaba al listado de víctimas de la matanza en el pueblo francés de Oradour-sur-Glane. Allí vivía con su familia en 1944, cuando los nazis arrasaron el pueblo. Sus historias se parecen a la de muchos otros aragoneses que tuvieron que cruzar la frontera al acabar la guerra. Emprendieron un largo viaje, en muchas ocasiones, para no volver. Hoy en Objetivo hacemos la distancia que nos lleva hasta ellos para recuperar el recuerdo de grandes historias, como la de Ramona, que seguimos desconociendo. Ahora tenéis ganas de comer. Buena carretera y coche cómodo, pero la distancia es la misma. La que recorrieron miles de aragoneses hace más de 80 años, a pie o en carros, en medio de un frío invierno. La aragonesa fue la segunda comunidad española más numerosa en Francia. 4 décadas de miedo y silencio impidieron conocer qué les pasó. Algunos encontraron la muerte. Otros fueron protagonistas de hazañas increíbles. Su viaje fue más lejos de lo que nunca imaginaron. Era sábado, día de compras y de reparto del tabaco racionado. También día de escuela. Una división nazi en Francia recibe la orden de arrasar una población para sembrar el terror. Lo hicieron en Oradour-sur-Glane. Los soldados de la Waffen-SS llegan aquí a mediodía y concentran en esta plaza a quien encuentran. 643 personas. Las mujeres y niños son llevados a la iglesia. Allí los fusilan y luego queman los cuerpos. En varios garajes hicieron lo mismo con los hombres. Entre las víctimas, 5 familias españolas, 2 de ellas aragonesas. Ramona Domínguez, de 73 años, nacida en Mianos, Zaragoza, ha sido la última fotografía en llegar a esta galería de los rostros del Centro de Memoria de Oradour. El historiador barcelonés David Ferrer ha recuperado su nombre. Ramona falleció en Oradour junto a su hijo, el zaragozano Juan Téllez, de 45, su nuera Marina Domènech, de 29, y sus nietos Miquel, de 11, Armonía, de 7, y Gibert, de 1 año. Francia, cuando recibe un aluvión de refugiados españoles, lo primero que hace es internarlos en campos de internamiento, que ellos llaman. A medida que pasa el tiempo, esta gente puede ir saliendo de los campos, hace falta mano de obra para trabajar en el campo, entonces las familias se van reagrupando y se van repartiendo por toda la geografía francesa. Y en este pueblo de Oradour-sur-Glane pues había estas 2 o 3 familias. Desde Alcañiz habían llegado Joaquín Gil Egea y Francisca Espinosa Magallón y sus hijas Pilar y Francisca. Vivían en un pueblo cercano a Oradour. Ese sábado la pastelería Compen había reclamado para trabajar a una de las niñas. La madre y su hermana la habían acompañado. Francisca tenía 49 años y las gemelas 14. Joaquín, aunque no murió en aquella matanza, no pudo soportar las pérdidas y falleció 3 años después. Este tipo de masacres y de barbaridades la habían cometido los nazis alemanes en todo el frente del este, sobre todo en Ucrania, Rusia, masacrando población civil continuamente, pero es aplicado esa misma táctica por primera vez en Francia. Fusilar y luego quemar los cuerpos. Eso hicieron también los nazis en Toulouse. El 17 de agosto del 44 sacaron de prisión a miembros de la resistencia, entre ellos varios antifascistas españoles. Los llevaron al pueblo cercano de Busset-sur-Tarn, donde los asesinaron. Allí perdió la vida el aragonés Francisco Ponzán. Hasta hace también unos 20 años Paco Ponzán era un desconocido. Yo tengo el pequeño honor de haber empezado a escribir sobre esta persona. Él se crió en Huesca, estudió en Huesca y hizo la carrera de magisterio en Huesca siendo discípulo de Ramón Acín. Esta red pues sirvió para salvar a miles de personas, familias judías enteras,
aviadores aliados que caían en territorio nazi y que eran transportados a la frontera, y él lo hacía todo con un objetivo, que el objetivo era derrocar a Franco. Había que acabar con Hitler en Europa, pero había que acabar con Franco en España. A 300 kilómetros de allí, unas decenas de españoles y unos pocos franceses reciben órdenes de los mandos de la Resistencia de atacar a un convoy de cerca de 1000 nazis. Porque los alemanes tiraban al castillo. Entre los resistentes, Francisco Larroy de Sariñena. Tiraban al castillo. Los alemanes empezaron a llegar a las 6 de la mañana, un sidecar, y mataba a todo el mundo que encontraba. Colocan ahí una serie de guerrilleros, muy pocos, en un encinar que hay cercano, en el castillo de Tornac, de modo que están perfectamente escondidos. Nadie sabe, o sea, los alemanes no saben en ningún momento si están enfrentándose a 30 hombres o a 300, o incluso a más, ¿no? Llevábamos la bomba, la pistola y un cachepa. Un cachepa morir si te cogían. Lo que hacen es, en el sitio adecuado, cortan el avance y la retirada, mediante dinamita, ¿no? El general alemán dijo, pues bueno, nosotros si tenemos que pasar en fuerza, pues Tornac y Anduze lo destruimos. Pues ¿cuántos somos? 1200 creo que eran los alemanes. Y Cristino García le dijo, pues nosotros 1500. Varios aviones de la RAF bombardean a la columna, les causan varias bajas, y ahí es cuando ya la columna de 700 hombres, que se dice pronto armas. Pues fíjate, el alemán, el jefe, se pegó un tiro. Yo lo vi muerto allí estaba muerto, lo vi por la tarde. Bien con sus... Y por la mañana estaba desnudo. Ay, es con el uniforme, lo pelaron. Había mucha gente, la gente del pueblo, los viejos y todo, pues a robar. De la heroica hazaña de estos aragoneses no se había sabido absolutamente nada hasta hace 8 años. El historiador Amadeo Barceló descubrió por casualidad que 6 caspolinos, 2 de Sariñena y 1 de Calanda, fueron héroes de guerra. En Francia hablan poco de la participación de los españoles, pero claro, es que en España no se habla nada, porque aquí tenemos un régimen dictatorial que hasta el año 75, son 30 años los que faltan, y se olvida completamente todo esto. Los exiliados quedan allí, y cuando vienen a España, que ya es años después, pues tampoco vienen a alardear de sus gestas. De esos 9 aragoneses, solo regresó a España el caspolino José Arcos Cardona. Larroy fallecía el pasado mes de abril en una residencia próxima al lugar de la batalla. Era el último de aquellos combatientes. Había recibido la Legión de Honor de la República Francesa 3 meses antes. En Francia vivían a finales de los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, entre 125.000 y 180.000 refugiados españoles. Toulouse era y es la capital del exilio español. En un modesto local en el centro se guarda el fondo del Ateneo Español de Toulouse, creado por exiliados anarquistas en 1959. Es un lugar para la investigación y la memoria que ahora gestionan los descendientes de refugiados. Los hijos, los de la segunda generación, como decimos, tuvimos suerte de poder ir a la escuela francesa, de tener acceso a 2 culturas, ¿no? No tenemos realmente una identidad francesa total, ni una identidad española, sino entre los dos. Por eso, precisamente, una de las razones por las cuales hicimos este centro, porque la historia del exilio no interesa a Francia, y hasta ahora no interesaba a España. Si a alguien le interesa son a los exiliados ellos mismos, y somos nosotros los que tenemos que tomar en mano la historia, y que no haya manipulación de esa historia. ¡Oh! ¡Hola! Señor Ángel. ¿Qué tal?
Pedro José nació en Josa, Teruel. Tiene 89 años y conoce a Ángel desde su juventud. El tío de Pedro José, Fabián Nuez, y Ángel Fernández formaban parte de un grupo anarquista que entró en España en el 49 para atentar contra Franco. Fabián se suicidó antes de que lo apresara la Guardia Civil en los alrededores de Caspe. Ángel estuvo 15 años en las prisiones franquistas, entre Torrero y Ocaña. Solo él y otro compañero salvaron la vida. Pedro José y Ángel se reencontraron hace pocos años en Toulouse, en una conferencia sobre los maquis. Ambos han desarrollado la mayor parte de su vida en esta ciudad. Hay franceses que nos han tratado muy bien. Yo si tengo algo ha sido por muchos consejos que me han dado franceses. Y otros no, otros sale español, que me mandaban de paseo. Pues si encontrabas un trabajo prioritario era el que querían ellos. Hacíamos tantas cosas que no os podéis imaginar lo que hemos llegado a hacer y lo que hemos sufrido. Y sabíamos repartir las cosas. Cuando llegaba uno nuevo, pues nosotros teníamos mejor 2 camisas, no teníamos más. Y el otro no tenía nada, pues le dábamos la camisa. Eso hemos hecho nosotros. Cuando llegaba uno a casa del otro y era hora de comer, no había, pues saca otro plato, poníamos otro plato. Os enseñaban la historia que ellos querían enseñar, no la verdadera, sino que el vencedor era el bueno y Dios estaba con ellos. La Iglesia y Franco han hecho una revolución cultural en España y el resultado es ese, que la mayoría de españoles no conocen la verdadera historia. Cuando conoces todas estas cosas no te puedes contentar con nada y dices hay que continuar a explicar la historia. Porque es necesario para que no vuelva nunca más. Es posible que no vuelva a pasar. Que esta situación no vuelva nunca. Para que lo sepan. Diga, que se alegra, que la gente no hable por hablar, que no hable con odio. Es que hay que evitar eso, hay que explicarlo. Que tenían su privilegio entonces, ¿no?